Bueno, para la estructura que vamos a llevar hoy día, que es para, hay que ponerle un poquito de atención porque no es una estructura, es un poquito más compleja de las que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Y hasta ahora hemos visto condicionales, pura condicionales básicamente, y también hemos visto la estructura repetitiva mientras, que es muy similar a una estructura condicional simple, ¿no es cierto? De hecho, creo que vamos a hacer, a ver, un pequeño repaso de lo que era un mientras, para que igual entiendan cómo sirve un para, porque necesitan saber cómo funciona un mientras. Mm, aquí está. ¿Cómo funcionaba un mientras? Cuando, bueno, si se fijan, aquí está el mientras, ¿no es cierto? Era muy similar a una estructura condicional simple. Encabezado, bloque de instrucciones y fin. ¿No es cierto? Igual tiene una condición en su encabezado. ¿Cómo funcionaba? Muy similar a la condicional simple, pero hay una diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la computadora está en el encabezado? Evalúa la condición y pregunta, ¿esta condición es verdadera? Y si es verdadera, entra a su cuerpo, ¿no es cierto? Como la condicional simple. Ejecuta sus instrucciones y luego, cuando termina de ejecutar las instrucciones, si ustedes recuerdan, volvía otra vez al encabezado, que esa era la diferencia con una condicional simple, ¿no es cierto? Con una condicional simple se leía sus instrucciones y después se salía directamente. El mientras no hace eso. Cuando termina de leer las instrucciones, vuelve al encabezado. ¿Para qué? Para preguntar si esta condición se sigue cumpliendo, ¿no es cierto? Y si se sigue cumpliendo, vuelve a entrar. Lee las instrucciones y vuelve al encabezado. Se sigue cumpliendo, vuelve a entrar. Y así hasta cuándo? Hasta que esta condición no se cumpla. Cuando esta condición ya no se cumple, ¿qué pasa? Se va directamente al final. ¿Ok? Así funcionaba una estructura, bueno, así funciona una estructura repetitiva mientras. ¿No es cierto? Es repetitiva, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, vuelve a entrar aquí varias veces a este bloque de instrucciones. ¿Eso qué significa? Que está repitiendo un conjunto de instrucciones varias veces. ¿No es cierto? ¿Por qué se llama mientras? Porque repite este conjunto de instrucciones mientras se cumpla esta condición. ¿Ok? Por eso se llama mientras, porque si mientras se cumpla esta condición, se repite este bloque de instrucciones. ¿Ok? Esa era la estructura repetitiva mientras. Ahora, el para, que es lo que vamos a ver hoy día, este es, no. El para, este. Igual es una estructura repetitiva. ¿Eso qué significa? Que igual tiene un bloque de instrucciones que repite varias veces. ¿Ok? Pero, si ustedes se fijan, es un poco similar, tiene un encabezado, bloque de instrucciones y final, ¿no es cierto? Donde más se diferencia del mientras es en su encabezado. ¿Ok? Obviamente comienza con un para, por eso se llama para, pero si se dan cuenta, esto ya no es una condición, ¿ok? Ya no es una condición. En realidad, el encabezado de la estructura para se puede dividir en tres y está separado por comas. Esta primera parte es como una asignación, donde estás diciendo que una variable i, en este caso, va a comenzar con el valor cero. ¿Ok? Esa es la primera parte. Luego la segunda parte es una variable que va a ser un número. ¿Ok? O también podría ser un número concreto. ¿Ok? En vez de n, podría ser 10, por ejemplo. No siempre tiene que ser una variable. Pero si va a ser una variable, tiene que ser un número entero. Y la tercera parte es otro número entero. ¿Ok? Entonces, es como que la primera parte es una asignación. ¿Ok? Aunque esto debería ser mejor así, ¿no es cierto? Eso sabemos que es una asignación, pero he visto lo que hace el INGE y el INGE hace esto, ¿no es cierto? Yo creo que no hay problema si también hacen esto, porque esto es una asignación, eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero básicamente aquí estoy asignando un valor a una variable en la primera parte. Y luego vienen dos números enteros, ¿ok? Que puede ser una variable y este sí o sí tiene que ser un número concreto, no puede ser una variable, ¿ok? Pero, ¿qué significa estos números? ¿Por qué están aquí en el encabezado del para? Esto significa, bueno, lo que hace el para en realidad es crear una variable, por eso aquí se crea o se inicializa, perdón. Se le da un valor inicial. En este caso le estoy dando cero. Inicialmente iba a ser cero. ¿Ok? Este segundo número es un número que controla que este i no sobrepase a este n. O a este, es un límite en realidad. ¿Eso qué significa? Que este i en algún momento va a llegar a convertirse en n.
¿no es cierto? Tal vez n, o mejor le pongo 10, ahí está, más fácil. Entonces significa que i en algún momento va a llegar a ser 10, ¿ok? Comienza en 0, pero en algún momento va a ser 10, ¿ok? En algún momento va a ser 10. ¿Y este número de aquí qué significa? Este número es el que va a modificar el valor de i. ¿Cómo lo va a modificar? Básicamente va a sumar, en este caso, de 1 en 1 al i. ¿Ok? Inicialmente va a comenzar en 0, luego se le va a sumar 1, va a ser 1. Luego se le va a sumar 1, va a ser 2. Luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 5, luego va a ser 6, así. Y en algún momento va a llegar a ser 10, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es crear un valor inicial, que en este caso es 0. Después especificamos hasta qué número puede llegar este valor inicial. Y luego estamos diciendo de cuánto en cuánto este valor inicial va a ir hacia ese máximo, hasta ese límite. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es el encabezado. ¿Ok? Hay un valor inicial, hay un valor final, podría decirse, o un límite. Y aquí está de cuánto en cuánto va a ir el valor inicial al valor final. ¿Ok? Eso significa su encabezado. Y ahora, ¿cómo es que repite las instrucciones? ¿Ok? Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí está la estructura repetitiva dentro de un pseudocódigo, ¿no es cierto? Entonces, normal, la computadora va a comenzar a leer las instrucciones hasta que llegue al encabezado de esta estructura. ¿Qué va a hacer cuando llegue al encabezado? Si se fijan aquí, ahora i comienza con 1, ¿no es cierto? Eso significa que esto puede tener un valor inicial cualquiera. Puedo comenzar con 5, puedo comenzar con incluso números negativos, con -6, ¿no es cierto? Pero en algún momento va a llegar a ser 10, porque va a ir aumentándose de 1 en 1. ¿Ok? Aquí también podría decir que va a ir aumentándose de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no es cierto? De 10 en 10 podría decir. ¿Ok? Incluso este valor inicial podría ser mayor al valor final, es decir, podría ser 20. Pero para que 20 llegue a 10, ¿cómo hago? Tengo que ir disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que ir de -1 en -1. ¿Ok? Entonces, de esas formas se puede utilizar el para. Pero ahorita vamos a ver un poquito más específicamente cómo funciona. ¿Ok? Lo vamos a dejar por ahora. Entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Aquí estoy diciendo, por ejemplo, estoy en el encabezado, ¿no? Voy a tener un valor inicial que va a comenzar en 1 y quiero que vaya hasta n. N es una variable, ¿ok? Que puede tener cualquier valor. ¿De cuánto en cuánto va a ir hasta n? De 1 en 1, en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer esta estructura? Va a decir, ok, ya entiendo el encabezado. Voy a comenzar en 1, voy a ir hasta n de 1 en 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Después de leer el encabezado, va a entrar a su bloque de instrucciones, a su cuerpo, y va a comenzar a ejecutarlos, ¿ok? Va a comenzar. Va a decir ejecuta, ejecuta, y al igual que la estructura repetitiva mientras, va a volver al encabezado cuando termine de leer su cuerpo de instrucciones, ¿ok? Solo que cuando vuelve al encabezado, ¿qué va a hacer? Ya es la segunda vez que está leyendo el encabezado, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Este valor inicial que antes era 1 se va a aumentar con este valor, que ahora va a ser 2, ¿no es cierto? 1 más 1, 2. Entonces ahora i ya no vale 1, vale 2. Entonces sigue siendo menor que n, todavía no hemos llegado a n, supongamos que n vale 10, todavía, ¿no es cierto? Entonces va a entrar otra vez al bloque de instrucciones. Va a leer y cuando termine de leer el bloque de instrucciones va a volver al encabezado, ¿ok? Va a volver y otra vez va a aumentar en 1 a este valor, que antes era 2, ahora va a ser 3, ¿no es cierto? 3, todavía no hemos llegado al n, que era 10, ¿no es cierto? Entonces va a volver a entrar, ¿no es cierto? Entonces va a leer su bloque de instrucciones, va a terminar de leer su bloque de instrucciones, va a volver al encabezado. ¿Eso qué significa? Que otra vez le va a aumentar 1 a este valor, ¿no es cierto? Que antes era 3, ahora va a ser 4. Y luego otra vez va a entrar, va a volver al encabezado, luego esto va a ser 5, va a entrar, va a volver al encabezado, luego i va a ser 6, luego 7, luego 8, luego 9, luego 10, ¿no es cierto? Ya estamos, supongamos que ya estamos que i es igual a 10, ¿ok? 10 es igual a n, hemos dicho que n supongamos que es 10, ¿no es cierto? 10 es igual a 10, ok, va a entrar una vez más a su cuerpo. ¿Ok? Y la siguiente vez que vuelva,
y ya no va a ser 10, va a ser 11, ¿no es cierto? Porque le estamos añadiendo este valor. Cada vez que vuelva al encabezado le añadimos este valor ahí. Ya va a ser 11, ¿no es cierto? Y 11 ya ha pasado su límite, que era n, que n valía 10, ¿no es cierto? Ya ha sobrepasado su límite. Entonces, cuando sobrepasa su límite, ¿qué pasa? Se sale de la estructura y ya no vuelve a entrar al bloque de instrucciones. ¿Ok? Entonces, básicamente así funciona esta estructura repetitiva. Comienza con un valor inicial que va a ir hasta un valor final de cierta cantidad en cierta cantidad. ¿No es cierto? En este caso va a comenzar en 1, va a ir hasta n, de 1 en 1. También podríamos decir que comience en 0, que vaya a n, de 2 en 2. ¿Ok? Pero así funciona. Le das un valor inicial, le das un valor final y le dices de cuánto en cuánto el valor inicial va a llegar al valor final. ¿Ok? Así funciona esta estructura repetitiva. Entonces, ¿qué significa? Que mientras el valor inicial sea menor al valor final o al límite, se va a entrar a repetir estas instrucciones. Se entra y se entra y se entra y se entra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor inicial sobrepase este límite, sea mayor a este valor final, por así decirse. ¿No es cierto? Como habíamos visto. Entonces, yo aquí lo vamos a hacer un poquito mejor. Digamos que quiero que mi valor final sea 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? La primera vez va a decir, ok, vamos a comenzar en 1. 1, todavía no hemos pasado el límite, entonces vamos a entrar. Ejecutamos, ejecutamos. Como es la última instrucción, volvemos. ¿No es cierto? Pero la siguiente vez que volvemos, aumentamos en 1 a la variable i. Y ya no sería 1, sería 2. Todavía no hemos pasado el valor final, el límite. Entonces volvemos a entrar. Ejecutamos, ejecutamos, volvemos al encabezado. Antes era 2, ahora va a ser 3. 3 es igual a 3, ¿no es cierto? Todavía no hemos sobrepasado el límite. Entonces volvemos a entrar. Ejecutamos, ejecutamos, volvemos al encabezado. Ahora i, que antes era 3, va a ser 4, ¿no es cierto? Porque le estamos añadiendo 4. 4 ya ha sobrepasado el límite, ya es mayor a su valor final, ¿no es cierto? 4 ya es mayor a 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí termina. Cuando ya se sobrepasa el límite, ya no se repite más. ¿Ok? Y ahí muere, sale. ¿No es cierto? También podría ser de que vaya de 2 en 2, por ejemplo. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande, 6. Entonces va a comenzar en 1. 1 es menor que 6, sí, entra. ¿No es cierto? Ejecuta sus instrucciones, después vuelve al encabezado. Y aquí i ya no va a ser 1. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 3, ¿no es cierto? Porque 1 más 2, 3. 3 ya ha sobrepasado el límite todavía, entonces vuelve a entrar. Ejecuta, ejecuta, vuelve al encabezado. Y valía 3 más 2, 5. 5 ha sobrepasado el límite, no, vuelve a entrar al bloque de instrucciones, termina de leerlos, vuelve al encabezado. Y valía 5 más 2, 7. 7 ya ha sobrepasado el límite, sí, entonces ya no se entra y se va directamente al final. Y después se continúa con las siguientes instrucciones. ¿Ok? Así funciona esta estructura. Si se dan cuenta, no es tan fácil como un mientras, que era más sencillo, ¿no? Mientras una condición se cumpla, repetimos y repetimos, ¿no es cierto? Aquí no. Aquí tú le das un inicio, un final y cómo vas a llegar a ese final. Y mientras no llegues al final, repites y repites y repites. ¿Eso también qué significa? Que tú puedes saber cuántas veces se va a repetir esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, vamos a comenzar 1 y queríamos ir al 6. De 2 en 2, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Se va a repetir 3 veces, ¿no es cierto? Cuando sea 1, luego va a ser 3, luego va a ser 5 y después va a ser 7, pero el 7 ya no va a entrar, ¿no es cierto? Cuando sea 7 ya no va a entrar, entonces se repite 3 veces. ¿Qué pasa si vamos de 1 en 1? ¿No es cierto? Si comenzamos en 1 y queremos ir hasta el 6 y queremos ir de 1 en 1, ¿cuántas veces se va a repetir esto? 6 veces, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pongo aquí que vaya hasta n y que vaya de 1 en 1, ¿cuántas veces se va a repetir? N veces, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánto sea el valor de n. Y si yo le pongo aquí 2, ¿cuántas veces va a repetirse esto? La mitad de n veces, ¿no es cierto? Porque voy de 2 en 2. Y se va a repetir n veces y medio, básicamente. ¿Ok? Entonces, básicamente así funciona esta estructura. Es un poco complicado darse cuenta, bueno, entender un poquito, tal vez es un poquito más complicado que las anteriores estructuras,
Pero si practican y utilizan esta estructura, se van a dar cuenta que no es difícil. Una vez que ya te acostumbras, ya se queda en tu cabeza y ya es fácil utilizarlo, básicamente. ¿Ok? Esto ya hemos visto. Vamos a hacer un ejemplito para que más o menos se den cuenta de cómo se utiliza esto, ¿ok? Este ejemplo, bueno, que dice que tenemos que contar desde el 1 hasta el n, donde n es un número que nos dará el usuario, ¿verdad? Este ejercicio ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿ok? Que teníamos que ir contando de uno en uno hasta un n que nos daba el usuario, ¿no es cierto? Si el usuario nos decía 5, entonces teníamos que contar hasta el 5, ¿verdad? Y habíamos visto esto, ¿no? ¿Cómo se resolvía? Teníamos que decir a la computadora que comience en 1, por ejemplo, que muestre ese 1 y después se vaya al siguiente número, que era el 2. ¿Cómo se iba al 2? Se aumentaba en 1, ¿no es cierto? Después quiero ir al 3. ¿Cómo se va al 3? Se aumenta en 1. Luego al 4 se aumenta en 1. Luego al 5 más 1 y luego así sucesivamente hasta llegar al n, ¿no es cierto? Entonces de esa manera podíamos simular que estábamos contando, ¿verdad? Pero la diferencia es que en la anterior clase lo hicimos con la estructura repetitiva mientras. Pero esto también se puede hacer con una estructura repetitiva para. Y ahorita lo vamos a ver cómo. ¿Ok? Pero la idea es la misma, ¿no? Comenzamos en 1 y poco a poco vamos a ir hasta un n que nos va a dar el usuario. ¿Cómo? Sumándole 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? ¿Por qué aquí se utiliza una estructura repetitiva? Porque para resolver esto, si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es comenzar en 1, ¿ok? Y luego es sumar 1, ¿no es cierto? Bueno, primero sería mostrar el 1 y luego sumarle 1 para que vaya al 2. Mostramos el 2, sumamos 1 para que vaya al 3. Mostramos el 3, sumamos 1 para que vaya al 4. Entonces, básicamente estamos repitiendo dos instrucciones. Mostrar, sumar. Mostrar, sumar. Mostrar, sumar. Mostrar, sumar. Estamos repitiendo dos cosas que tiene que hacer, que tiene que hacerse en realidad, ¿no es cierto? Mostrar, sumar. Y eso habíamos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, esta vez tiene el mismo sentido. Leemos un número, que es hasta el cual tenemos que contar, y luego tenemos que ir de uno en uno hasta ese número, ¿ok? Hasta ese n. ¿Ok? Pero, ¿cómo se hace esto con un para? Comenzamos a hacer el pseudocódigo, ponemos el encabezado, inicio, leemos el número, leemos n, y luego vamos a comenzar a contar de uno en uno, ¿ok? Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a comenzar a contar? Mostramos el número 1, le sumamos 1. Mostramos el número 2, le sumamos 1. Mostramos el número 3, le sumamos 1. ¿No es cierto? Hay que hacer esa repetición de, ¿qué podría decir? Instrucciones o pasos, ¿no es cierto? Mostrar, sumar varias veces. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al n. ¿Cómo hago eso con un para? Le pongo para, el valor inicial va a ser 1, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en 1 y va a ir hasta un n. El n va a ser su valor final. Este n lo estamos leyendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta ese n. Ese n va a ser nuestro límite. ¿Y de cuánto en cuánto vamos a ir a ese n? De 1 en 1. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en 1 y vamos a ir de 1 en 1 hasta este n. Hasta este límite. Y cuando sobrepasamos este límite, dejamos de hacer esa repetición de mostrar, sumar. ¿Ok? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Mostrar, sumar, repetir, ¿no es cierto? Pero el sumar, ese sumar más 1, más 1, más 1, más 1, la estructura repetitiva para ya no los está haciendo en su encabezado, ¿no es cierto? Con esto nos está indicando que cada vez que se repita, cada vez que vuelva al encabezado, vamos a aumentar en 1 a esta variable, que es el número actual, ¿no es cierto? Entonces vamos a aumentar en 1, en 1, en 1. Entonces, eso de sumar cada vez ya está hecho en el encabezado. ¿Qué instrucción nos falta repetir? El mostrar, ¿no es cierto? Mostrar en qué número estamos actualmente. Entonces, eso sería lo único, mostrar el número actual. Entonces, inicialmente va a comenzar en 1, mostramos el 1, ¿no es cierto? Y aquí sería el fin para. Luego volvemos al encabezado, ya no va a ser 1, va a ser 2, mostramos el 2, volvemos, ya no va a ser 2, va a ser 3, mostramos el 3. Luego 4, luego 5 y así hasta el n, ¿no es cierto? Y luego no tendríamos que hacer nada más. Básicamente este para ya nos está contando. Está contando desde el 1 hasta el n de 1 en 1. Lo único que tenemos que hacer es mostrar cada vez que repetimos. ¿Ok? Y nada más. Eso sería lo único que necesitaríamos. Bueno, lo único que necesitaría hacer este pseudocódigo para contar. Aquí están las variables y listo.
Entonces, haremos una pequeña prueba de escritorio para que vean que sí funciona, ¿no es cierto? Vamos a leer un n, digamos que quiero que contemos hasta el 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar en n igual a 3, el usuario nos ha dado 3, por ejemplo. Luego venimos al encabezado, decimos, ok, nuestro valor inicial va a ser 1, entonces creamos esa variable. Número actual va a comenzar en 1, ok, ya está. Va a ir hasta n, que es este 3, ¿no es cierto? De 1 en 1, ok, entramos. Todavía el número actual no ha sobrepasado el límite, que es n. Entonces entramos al bloque de instrucciones, que solo hay una instrucción. Mostrar número actual. ¿Qué número va a mostrar? Me voy a crear la pantalla del usuario. ¿Cómo sería? Esto vamos a suponer que es la pantalla, solo que lo voy a mejorar. Ya. Entonces aquí, a ver, un ratito. Esto está en blanco, lo voy a cambiar a negro. Ya. Entonces habíamos dicho, ¿no es cierto? Estamos en número actual 1 y entramos al bloque de instrucciones. Mostrar número actual. ¿Cuál es el número actual? 1. Mostramos 1. Luego, como es la última instrucción, volvemos al encabezado, ¿no es cierto? Pero ahora número actual se va a aumentar en 1. ¿Cuánto va a ser? 2. Listo. 2. 2 ha sobrepasado nuestro límite, que es 3, todavía. Entonces volvemos a entrar. Mostramos el número actual, que es 2. ¿No es cierto? Volvemos al encabezado. Ahora el número actual aumentamos en 1. 2 más 1, 3. ¿No es cierto? ¿3 ha sobrepasado nuestro límite? No. Volvemos a entrar al bloque de instrucciones. Mostrar número actual. Bueno, aquí me he olvidado actualizar, ¿no es cierto? Esto debería ser 3. Mostramos el número actual que es 3. Ok. Perdón. 3. Listo. Mostramos y volvemos al encabezado. ¿No es cierto? Y 3 actualizamos más 1. Sería 4. 4 ha sobrepasado el límite. Sí, ¿verdad? 4 es mayor a 3. Ya ha sobrepasado el límite. Entonces, ¿qué hacemos? Nos salimos del bloque repetitivo y ahí terminaría. ¿Ok? Y si se dan cuenta, sí, hemos contado hasta el número que nos ha dado el usuario. ¿Ok? Entonces, este ejercicio, al igual que lo vimos con el mientras, que se puede hacer, también se puede hacer con un para. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver, ok, se puede utilizar un mientras y un para. Entonces, eso significa que en cualquier situación que yo necesite repetir un bloque de instrucciones, ¿puedo utilizar un mientras o un para indiferentemente? No. Hay algunas situaciones, bueno, en todas las situaciones que tú necesites repetir algo, puedes utilizar un mientras. Pero no siempre puedes utilizar un para. No siempre. ¿Ok? El para es un poquito más específico que el mientras. El mientras sí, el mientras puedes utilizarlo cuando necesites para repetir instrucciones. El para no siempre. ¿Eso qué significa? Que el mientras, la estructura repetitiva mientras, siempre puede sustituir a una estructura para. Pero en la estructura para no siempre puede sustituir a una estructura mientras. ¿Ok? Eso ahorita se los voy a mostrar, muchachos. Solo que denme un minutito, por favor. Tengo que recoger una cosita, por favor. Un ratito. Un ratito, por favor, espérenme.
Listo, muchachos, ya volví. Ok, entonces ahora estábamos viendo allá. ¿Cuándo utilizar un mientras y cuándo utilizar un para? ¿Ok? Si se dan cuenta aquí en lo que les estoy mostrando, básicamente este algoritmo donde estoy utilizando el para es el que acabamos de hacer. ¿Ok? El que cuenta desde el 1 hasta el n. Y este pseudocódigo que estoy utilizando mientras hace lo mismo. ¿Ok? Está igual contando desde un 1 hasta un n. ¿Ok? Básicamente estos dos pseudocódigos resuelven el mismo problema. Solo que en uno utilizo el mientras y en uno utilizo el para. ¿Ok? Entonces este problema sí se puede resolver con los dos. ¿Ok? Pero como les había dicho, no siempre cualquier problema se va a poder resolver con los dos. En cualquier problema que ustedes necesiten repetir algo, con un mientras se puede hacer. Básicamente el mientras puede estar en todas partes, pero el para no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la estructura repetitiva mientras, si se dan cuenta, solo utiliza una condición para que funcione, ¿no es cierto? Mientras esta condición se cumpla, repite y repite y repite y repite, ¿ok? Pero el para, que aquí está mal, bueno, ustedes no lo ponen esto, ¿no? Bueno, está entre paréntesis. Ya. El para no se basa en una condición, ¿ok? Se basa en un valor inicial que tiene que llegar a un valor final, a un límite. Es lo que habíamos visto ahorita, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este mientras, su condición es mientras el número actual que comienza en 1 sea menor al n, que es nuestro número al cual que tenemos que llegar, hace esto, ¿no es cierto? Que es mostrar el número actual y le suma en 1 a nuestro número actual para que vaya al siguiente, ¿no es cierto? Eso es lo que se repetía, mostrar, sumar, ¿no es cierto? Y aquí el para ya no los hace esta suma, ¿no es cierto? Esta suma ya no los hace, pero en su encabezado. Cada vez que volvemos al encabezado, se suma en 1 en este caso, ¿verdad? Entonces, eso significa que esta suma siempre se va a implicar en la estructura para en su encabezado. ¿Ok? Y no siempre en todas las situaciones que necesitamos repetir un bloque de instrucciones vamos a necesitar esta suma. ¿Ok? No siempre. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Mientras. Por ejemplo, en este caso era leer hasta que se ingrese un menos uno. Por ejemplo, en este caso, que habíamos visto igual en la anterior clase, nos decía que leamos números hasta que se nos ingrese un menos uno. ¿Ok? Pero esto con un para es imposible de hacer. No se puede hacer esto con un para. Este problema no se puede resolver con un para. ¿Ok? Solo con un mientras sí o sí. Y aquí también hay una clave para entender cuándo se utiliza un para y un mientras. Un mientras se utiliza cuando tú no sabes cuántas veces quieres repetir algo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso me dice que voy a leer números hasta que el usuario me dé menos uno. ¿Eso cuántas veces va a ser? ¿Cuántas veces voy a leer, 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 leer? ¿No es cierto? No sé. Porque el usuario puede ponerme 1, 2, menos 1. Ahí he leído dos números. Eso significa que voy a repetir esto dos veces. Pero ¿qué pasa si el usuario me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menos 1? Entonces ahí he leído 10 números. Esto se va a repetir 10 veces. ¿No es cierto? Pero en realidad, previo a eso, yo no sé cuántos números voy a leer. Eso va a depender del usuario, de cuántos números. En realidad, yo no, lo único que sé es que voy a leer números hasta que me ponga menos uno, ¿no es cierto? Eso es lo único que sé. Entonces yo puedo utilizar un mientras, ¿no es cierto? Mientras el número que lea sea distinto de menos uno, voy a seguir leyendo números, ¿no es cierto? Y después tengo que hacer la suma, ¿verdad? Como dice el problema. Entonces, el mientras, esto es clave por si acaso, se utiliza cuando sabes que tienes que repetir algo, pero no sabes cuántas veces. No sabes cuántas veces tienes que repetir algo, pero sí sabes que tienes que repetir y sabes hasta cuándo. En este caso, hasta que me dé un menos uno, ¿verdad? En esos casos se utiliza un mientras.
Pero un para se utiliza cuando tú sí sabes cuántas veces tienes que repetir algo. En este caso, en este ejemplo, voy a repetir n veces, por ejemplo. Voy a comenzar en 1 y voy a ir hasta el n. Entonces yo sé que voy a repetir n veces. Por ejemplo, el contar del 1 al n. Yo tengo que mostrar, sumar, mostrar, sumar. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? N veces. Si el usuario me dice que cuente hasta n, entonces tengo que hacer eso n veces. Si el usuario me dice que cuente hasta 5, entonces ¿cuántas veces se va a repetir esto? 5 veces. En este tipo de casos, yo ya sé cuántas veces voy a repetir, ¿no es cierto? Si me dice que cuente hasta n, entonces voy a hacer esto n veces. Tal vez no sé qué número concretamente es, pero sé dónde está guardado ese número n veces, ¿no es cierto? En cambio, con el problema del mientras, yo no sé. Yo no sé cuántos dígitos en algún momento me va a dar el usuario, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 10, puede ser 100. En ninguna variable estoy guardando eso, como en el para. En el para sí. En el para estoy guardando en una variable cuántas veces tengo que hacer esto, que es contar. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia y también eso te hace dar cuenta cuándo utilizar un mientras y un para. Un mientras se utiliza cuando no sabes cuántas veces vas a repetir algo, pero sí sabes hasta cuándo, ¿no es cierto? Esa sería la condición. Hasta que lea -1, por ejemplo, que era del ejercicio. Y el para se utiliza cuando sí sabes o sí conoces cuántas veces vas a repetir algo. Porque vas a darle un valor inicial y el valor final va a ser hasta cuándo tienes que hacer esa repetición, ¿verdad? Hasta n, ¿no es cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, n. N veces he repetido eso. ¿Ok? Esa es la clave de darse cuenta de cuándo se utiliza un mientras y cuándo se utiliza un para. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí ya veríamos un ejercicio que creo que he visto que con el INGE en una de sus clases les dio. Y es muy importante porque se utiliza mucho esto de verificar si un número es primo. ¿Ok? Pero antes de que hagamos el ejercicio, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Nada? Ok, supongo que no. Mm, como les había dicho igual en la anterior clase, hoy día igual, si digamos por algún motivo se complican mucho en utilizar un para, pueden sustituirlo por un mientras. ¿Ok? El mientras siempre va a poder sustituir un para, siempre, en cualquier ocasión, en cualquier tipo de problema o situación, un mientras puede sustituir un para. Y un mientras es mucho más sencillo de entender, ¿no es cierto? Mientras una condición se cumpla, se repite y listo. Y cuando ya no se cumple, se sale. Así de simple es un mientras. El para es un poquito más complicado porque su encabezado tiene 3 partes, digamos, ¿no es cierto? Entonces es un poquito más complicado. Entonces, si por algún motivo tienen problemas con el para, utilizan un mientras y así se libran de entenderlo o de utilizarlo. ¿Ok? Pero a veces es mejor utilizar un para que un mientras. Es mejor, pero no es obligatorio. Un mientras lo puedes sustituir fácilmente, igual va a funcionar. ¿Ok? A ver, veremos este ejercicio que es súper típico y se utiliza demasiado. Verificar si un número es primo. ¿Ok? Cuando un número es primo, un número es primo cuando tiene solo dos divisores. ¿Eso qué significa? Que solo tiene o existen dos números que pueden dividirlo de forma entera. ¿Ok? Y normalmente esos divisores que tiene solo es el 1 y ese mismo número. ¿Ok? Son los únicos números que lo pueden dividir en partes enteras. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, el 7. El 7 solo tiene dos divisores, que es el 1 y el mismo 7. El 3 también, el 2 también, el 5, bueno, seguro saben cuáles son números primos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de memoria cuáles son los números primos. ¿Cómo ustedes van a saber que, digamos, si te preguntan y te dicen el 1324 es primo, ¿cómo sabes si es o no? Tienes que ver si tienes solo dos divisores. Entonces, ¿cómo te das cuenta o cómo harías tú para verificar si solo tiene dos divisores y no tiene más de dos? Lo único que hay que hacer es hacer la prueba desde el 1 hasta ese mismo número, ¿no es cierto? Preguntar, ¿el 1 es divisor de ese número? Sí.
El 2, no sé. El 3, no sé. El 4, el 5, el 6, así. Así hasta llegar al mismo número. Tendríamos que hacer la prueba. ¿Ok? Entonces, eso. El número primo es el que tiene dos divisores. Y si tiene más de dos, no es primo. ¿Ok? Por ejemplo, el 6 tiene el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Todos los números, por si acaso, son divisibles entre el 1 y el mismo número. ¿Ok? Pero la diferencia es de que un primo es cuando solo esos dos son sus divisores y el que no es primo es el que tiene el 1 a sí mismo y más. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros queremos ver cuáles son primos. Entonces, como les había dicho, ¿cómo me doy cuenta si un número es primo? Tengo que hacer la prueba desde el 1. Preguntar, ¿el 1 es divisor? Sí. ¿El 2 es divisor? Digamos que sí. ¿El 3? Sí. El 4, por ejemplo, con el 6, ¿no es cierto? El 1 sí, el 2 también, el 3 también, el 4 no, el 5 tampoco y el 6 sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta ahí cuántos divisores tenemos? 4. ¿Eso qué significa? Que el 6 no es primo. Solo tiene que tener 2 para que sea primo. ¿Ok? Entonces sería solo hacer eso, hacer uno por uno hasta el mismo número, comprobando si es divisor o no. Pero para la computadora, ¿qué instrucciones le tendría, bueno, qué pasos tendría que seguir la computadora para hacer eso, ¿no? Que comience en 1 y que vaya hasta el mismo número y uno por uno verifique si es divisor o no. Básicamente, lo que tendríamos que hacer es lo que se había dicho, ¿no? Ir desde el 1 hasta ese número. Pero ¿cómo sabemos, digamos, que un número es divisor de otro? Hemos dicho que el 1 es divisor de tal número, sí. El 2 es divisor del 6, sí. El 3 es divisor del 6, sí. Pero ¿cómo se sabe eso? Que el 3 es divisor de 6, por ejemplo. Y que el 4 no es divisor del 6. ¿Cómo sabemos eso? Lo que tendríamos que hacer es dividirlos, ¿no es cierto? El número del cual queremos saber si es divisor y el supuesto divisor. En este caso, digamos, para el 7. Vamos a comenzar con el 1. El 1 es divisor del 7. No sabemos. ¿Cómo comprobamos? Tenemos que dividirlos. 7 dividido entre 1. ¿Y cómo sabemos que es divisor? Si su residuo es 0. Si lo dividimos los dos números y el residuo es 0, significa que este es divisor de este. ¿Ok? En este caso, 1 es divisor de 7. ¿Ok? Ya tenemos hasta aquí un divisor del 7, que es el 1. Luego, ¿cuál nos toca hacer la prueba? El 2. El 2 es divisor del 7, hay que ver. 7 dividido entre 2, residuo 1. No es divisor. Para que sea divisor, sí o sí el residuo tiene que ser 0. Si es otra cosa, no es divisor. Entonces el 2 no es divisor de 7, entonces hasta ahora seguimos solo con un divisor, que era el 1, ¿no es cierto? Después, ¿cuándo tenemos que hacer la prueba? El 3. ¿El 3 es divisor de 7? No, porque su residuo es 1. Seguimos con un divisor. Luego el 4. El 4 tampoco es divisor. Seguimos con 1. El 5 tampoco, seguimos con 1. El 6 tampoco. Y por último llegamos al mismo 7, ¿no es cierto? Y hacemos la prueba. ¿El 7 es divisor de 7? Sí, porque si los dividimos da residuo 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿hasta aquí cuántos divisores tenemos? 2. ¿Verdad? Y el 7 es nuestro límite. El mismo número es nuestro límite. ¿No es cierto? Vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta el mismo número. ¿No es cierto? Que en este caso era 7. Y de aquí ya no es necesario que probemos con el 8, no probemos con el 9. ¿Por qué? Porque ninguno de esos es divisor del número del que queremos verificar. Imposible. Si es mayor que el número que queremos verificar, imposible es divisor de él. ¿Ok? Entonces sí o sí llegamos hasta el número que queremos verificar. Y bueno, ahí terminaríamos. Cuando llegamos al mismo número, decimos, ¿cuántos hemos encontrado hasta aquí? Si es 2, significa que este número es primo. Si es más de 2, no es. ¿No es cierto? Por ejemplo, con el 6, lo mismo. Comenzamos con el 1. ¿El 1 es divisor de 6? Sí. ¿Por qué? Porque da del residuo 0. ¿Ok? Ahí vamos un divisor. ¿El 2 es divisor de 6? Sí. ¿Por qué? Porque si los dividimos, residuo 0. Hasta aquí 2 divisores. Luego el residuo, bueno, ¿el 3 es divisor de 6? Sí, porque el residuo es 0, 3 divisores. ¿El 4? No. ¿El 5? No. Y el mismo 6, sí. ¿Por qué? Porque su residuo es 0. Entonces hasta aquí 4 divisores. ¿Eso qué significa? Que no es primo, porque tiene 4 divisores. ¿Ok? De esta manera resolveríamos este problema. Entonces, si nos dicen el 1234 es primo, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Desde el 1 hasta el 1234. Y vamos a ir verificando uno por uno si es divisible o no, ¿no? Y así vamos a ir contando cuántos divisores tiene. Que de hecho el 1234 no debería ser primo, porque es divisible entre 2. ¿Ok? Con eso es suficiente para saber.
Entonces, ya sabemos cómo resolver el problema. Nosotros esto, con cualquier número podríamos hacer la prueba, ¿no? Y hacerle una hojita y saber si es primo o no es primo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos hay que seguir para resolver este problema? Primero hay que leer el número que queremos verificar, si es primo o no es primo, ¿verdad? Primero que nada. Luego, hay que hacer una secuencia de pasos, pero hay que repetirlas varias veces, ¿no es cierto? ¿Qué pasos tenemos que repetir? Si se dan cuenta, estamos haciendo muchas divisiones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que dividir, comprobar, ¿no es cierto? Y luego si es cero, sumamos. Para el siguiente lo mismo, dividir y comprobar. Dividir, comprobar, dividir, comprobar, dividir, comprobar. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al mismo número. ¿Ok? Entonces vamos a repetir hasta llegar al mismo número que hemos leído. ¿Qué cosas vamos a repetir? Hallar el residuo, verificar si es divisor y listo. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a verificar si es divisor? Si es igual a cero. Básicamente, es este paso. Vamos a preguntar si es igual a cero el residuo que acabamos de hallar. ¿Ok? Esto vamos a repetir varias veces hasta llegar al mismo número que hemos leído. Y cuando ya termine de repetirse eso, cuando ya hemos llegado al mismo número que hemos leído, vamos a verificar si es primo, ¿no es cierto? Porque una vez que ya hemos llegado al mismo número, significa que ya hemos contado cuántos divisores tiene. Entonces ya nos toca ver si es primo o no. Básicamente vamos a decir cuántos hemos contado. Si hemos contado 2 divisores, es primo. Y si hemos contado más, no es primo. ¿Ok? Entonces hay que verificar si es primo y luego hay que mostrar un resultado. Nada más. Eso sería lo único. ¿Ok? Entonces, ya tendríamos esto hecho, los pasos ordenaditos. Tendríamos que pasar a hacer el pseudocódigo. ¿Ok? Aquí están los pasos y comenzamos, ¿no? Pongo encabezado, en este caso se va a llamar primo, inicio y primer paso. Leemos un número y luego vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Quién está con el micrófono encendido? Ok. Entonces, el primer paso es leer el número y luego tenemos que comenzar a repetir, ¿no es cierto? Una secuencia de pasos. Entonces, voy a crear, bueno, antes de crearme una estructura repetitiva, estoy creando una variable que va a comenzar en 0. ¿Esta variable de qué me sirve? Esta variable va a representar esta cajita, que me va a contar los divisores, ¿no es cierto? Entonces yo voy a crear esa variable, que va a comenzar en 0. Esa cajita sí o sí tiene que comenzar en 0, ¿no? Porque voy a comenzar a contar cuántos divisores tiene. ¿Ok? Y recién pongo la estructura repetitiva, que en este caso es un para. ¿Ok? Voy a comenzar en el 1, ¿no es cierto? Voy a comenzar a hacer la prueba con el 1, si es divisor o no. ¿Y hasta qué número tengo que ir? Hasta el mismo número que he leído. ¿Verdad? Entonces va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así hasta llegar al mismo número que hemos leído. ¿No es cierto? ¿De cuánto en cuánto va a ir? ¿De cuánto en cuánto se va a aproximar a este número? De 1 en 1. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, n. ¿No es cierto? Entonces este para se va a encargar de representar esos números y lo único que tenemos que hacer es repetir estos dos pasos. Hallar el residuo. ¿Cómo hallamos el residuo? Ya hemos visto el operador módulo, ¿no es cierto? Que es una división, pero en vez de devolvernos el resultado, nos devuelve el residuo. Entonces vamos a hallar ese residuo dividiendo, ¿no? Número módulo de cont, que es esta variable. Y el residuo, después tenemos que verificar si este número es divisor. ¿Cómo? Habíamos dicho que si el residuo es igual a 0, significa que es divisor, ¿no es cierto? Entonces preguntamos, si el residuo es igual a 0, entonces significa que este número es divisor. Entonces, divisores más 1, ¿no es cierto? Que es la cajita donde yo estoy contando cuántos divisores tengo. Entonces, divisores más 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si justamente estamos en un número que no es divisor? Entonces esto significa que va a ser cualquier otro número que no sea 0. Entonces esto no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces si esto no se cumple, ¿qué hacemos? Nada, ¿verdad? Si se cumple, hacemos esto. Si el residuo es igual a 0, que significa que es un divisor, le sumamos en 1 a divisores. Pero si no, no hacemos nada, ¿no es cierto? Se saltaría directamente al final, fin sí. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso sería lo que tendríamos que repetir. Hallar divisor, verificar si es divisor. Hallar residuo, perdón, y verificar si es divisor. ¿Ok? Solo eso es lo que estaríamos repitiendo. Una vez
que lleguemos, bueno, se deje de repetir esta estructura repetitiva, en la variable divisores ya vamos a tener cuántos divisores tiene este número. Ya va a estar contado. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Verificar si es primo. ¿Eso qué significa? Que hay que verificar si solo tiene dos divisores contados. ¿Cómo hacemos eso? Si divisores es igual a 2, ¿eso qué significa? Que es primo. Entonces me voy a crear una variable que va a ser una cadena y vamos a decir que el número que hemos leído es primo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si la cantidad de divisores que hemos contado no es 2? ¿Qué significaba? Que no era primo. Entonces lo mismo. Respuesta, número, va a ser el número no es primo. ¿Ok? Y fin sí. Ahí terminaría esta condición. Listo, ya tendríamos una respuesta. Lo único que tendríamos que hacer es mostrar el resultado. ¿Ok? Y eso, lo único que tendríamos que hacer es mostrar respuesta, que estaría guardado, ¿no? Si es primo o no es primo. Mostramos y ahí sería. Chao. ¿Ok? Y bueno, ahí termina ese pseudocódigo. Pondríamos las variables que hemos utilizado y ya está. Este sería un algoritmo en pseudocódigo que resuelve si un número es primo o no. ¿No es cierto? Lee un número y te dice si es o no es. Y podemos hacer la prueba. Ya vamos a hacer la prueba, de hecho. Digamos que quiero verificar si el 3 es primo, por ejemplo, que sí lo es, ¿no es cierto? El 3 es un número primo. Entonces vamos a seguir los pasos. Leemos un número, entonces número va a ser igual a 3, ¿no es cierto? Ya está. Luego decimos divisores va a comenzar en 0, que es la cajita donde vamos a contar cuántos divisores tiene, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar en 0. Luego vamos a comenzar con la estructura repetitiva, ¿no es cierto? Contador cont va a comenzar en 1. Cont va a comenzar en 1, que es el valor inicial, y va a ir hasta la variable número, que es 3, de 1 en 1, ¿no es cierto? Ahorita 1, todavía no hemos superado ese límite, que es 3, ¿no es cierto? Entonces entramos al bloque de instrucciones. Residuo va a ser igual a ¿qué? A número módulo de cont, o sea, 3 módulo de 1. ¿Cuánto va a ser? 3 dividido entre 1, bueno, te daría módulo, o su residuo te daría 0, ¿ok? Entonces, residuo es igual a 0, ¿no es cierto? Y aquí preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces entramos aquí, ¿verdad? Y decimos que divisores va a ser igual a divisores más 1. 0 más 1, 1. Listo. Después salimos y hasta aquí el fin de la estructura repetitiva. ¿Qué se hacía? Volvíamos al encabezado, ¿no es cierto? Y otra vez, aquí decimos cont era 1, ahora va a ser 1 más 1, 2. Volvemos, 2 es superior a su límite, que es 3. No, ¿verdad? Entonces entramos de nuevo. Entramos de nuevo, residuo va a ser igual a número módulo de contador. Número, ¿cuánto vale? 3. Y cont, ¿cuánto vale? 2. Aquí sería, perdón, residuo va a ser igual a número módulo de contador. Espérenme. Y esto sería a, no sé, a 1, ¿no es cierto? 1, sí, 1, y diríamos, residuo 1 es igual a 0, que aquí sería 1, ¿dónde está? Residuo sería 1, ¿no es cierto? Y diríamos, residuo es igual a 0, 1 es igual a 0, no, ¿verdad? Entonces, como no se cumple esta condición, no vamos a entrar aquí, y directamente nos salimos aquí. Como esta es la última instrucción de la estructura repetitiva, volvemos al encabezado. Y decimos, ok, antes cont era 2 más 1, 3, ¿verdad? 3 ha superado su límite, que es número. 3 ha superado 3, no, sí, es igual. Entonces entramos otra vez al cuerpo de instrucciones. Residuo va a ser igual a número módulo de contador, de cont, ¿no es cierto? Que sería 3 dividido entre 3. Su residuo sería 0, ¿verdad? Y preguntamos, a ver, ¿dónde está? Residuo va a ser 0. Y preguntamos, ¿no es cierto? La siguiente instrucción. ¿El residuo es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces entramos al cuerpo. Divisores más 1. Entonces, 2. Listo. Como es la última instrucción,
no, venimos al fin sí, y esta es la última instrucción recién, ¿no es cierto? Volvemos al encabezado. Ahora cont ya no va a ser 3, sino va a ser 4, ¿verdad? 4 supera su límite, que es 3, sí, ¿no es cierto? Ahora sí 4 supera su límite, que es 3. Entonces, como ya lo supera, ya no va a volver a entrar, ¿verdad? Porque tenemos que ir hasta su límite, pero ya hemos superado. Entonces, ya no va a entrar. Entonces nos vendríamos directamente al final del para y continuamos con las siguientes instrucciones. ¿Ok? Y las siguientes instrucciones dicen, ok, divisores es igual a 2. ¿Dónde está divisores? Sí, ¿no es cierto? Divisores es igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? La variable respuesta, que ahorita me la voy a crear, va a ser igual a el número, que es 3, concatenado con el mensaje es primo. Listo. Ya está esto. No tenemos que entrar al si no, nos vendríamos al final. Y por último, mostramos la respuesta. ¿Qué es respuesta? 3 es primo. ¿No es cierto? Esto se mostraría en la pantalla. Y es verdad, 3 es primo. Entonces ahí muere. Ahí terminaría. ¿Ok? Y sí, está bien, ¿no es cierto? También podríamos hacer la prueba con otro número que no es primo y tendría que salirnos que no lo es. Con 4, por ejemplo. O incluso con 1. El 1 no es primo porque solo tiene un divisor, que es el 1. ¿Ok? Pero así se resolvería este problema. ¿Se puede hacer con una estructura repetitiva mientras? Se puede. De hecho, ¿cómo se haría eso? Lo único que tendríamos que cambiar sería esta parte. A ver, lo haremos. Vamos a hacerlo en... Esto lo vamos a borrar. Esto vamos a hacer más grande. Y ya. Esto resuelve el problema de números primos. Lo único que tendríamos que cambiar... ¿Dónde está nuestra estructura repetitiva? Todo esto, ¿no es cierto? Es el para. Lo único que tendríamos que cambiar aquí sería, para usar un mientras, tendríamos que decir que cont, aquí está, que cont, sigue, ¿no? Que cont comience en 1, como aquí está, ¿no es cierto? Y luego ponemos mientras este contador sea menor, igual, ¿qué está pasando? ¿Va? Mientras sea menor, igual a el número que estamos leyendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir. ¿Qué es lo que repetimos? Hasta aquí, ¿no es cierto? Esto lo que tendríamos que repetir es residuo va a ser igual a número mod de cont y luego preguntamos. Lo mismo que aquí, básicamente sería. Si el residuo es igual a 0, entonces divisor eso es más 1. Y si no, no hacemos nada, entonces sería lo mismo. Puedo copiar, puedo pegar, sería lo mismo. Solo con la diferencia que, fin sí, al último tendríamos que poner, bueno, el para lo que nos hace es de que automáticamente nos suma esto, ¿no es cierto? Entonces aquí sería cont va a ser igual a cont más 1.
Y listo, aquí después sería fin mientras. ¿Ok? Y esto ya no tendría que estar, obviamente. Mentira, mentira. Este fin mientras no tendría que estar aquí. Tendría que estar al final de todo. No. Esto es aquí. No, sí, aquí tendría que estar. Fin mientras. ¿Ok? Y ya estaría. Solo que todo está un poco... ya. Y ahora este mismo pseudocódigo podría ser lo mismo que lo que estoy haciendo aquí. Solo que aquí estoy haciendo un para y aquí estoy haciendo un mientras. ¿El mientras puede hacerlo? Sí puede hacerlo. ¿Ok? Bueno, básicamente eso sería. Nos faltaría... bueno, aquí hay un ejercicio más que es un poquito más simple. Que igual se utiliza un para. Bueno, de hecho creo que lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Pero hasta ahora, hasta aquí era el para resolver este problema. ¿Ok? Ahorita hagamos este. Ya, a ver. Dice, realizar un algoritmo que pida un número n y permita introducir n sueldos y muestre el sueldo máximo. Bueno, básicamente nos está diciendo que nos va a decir una cantidad de números, n números. Vamos a leer n números y luego de esos n números que leamos tenemos que mostrar cuál es el mayor, básicamente. Ya. Entonces el usuario nos tendría que dar una cantidad de números. Bueno, primero nos tendría que decir, vamos a tener n sueldos y nos va a dar esos sueldos y luego sería ver cuál es el mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor sueldo? El máximo sueldo. Por lo tanto, allá. Eso va a ser hasta un ratito. ¿Cómo lo hacía esto? Allá. Entonces, digamos que el usuario me va a decir, ok, te voy a dar 6 sueldos, ¿no es cierto? Como en este caso. Y le voy a decir, ok, el primer sueldo es 1000 y después nos va a dar otro y luego otro, ¿ok? Pero lo que tendríamos que hacer nosotros, a medida de que nos dé esos sueldos, tendríamos que ir comparando cuál es el mayor. Por ejemplo, nos va a dar primero 1000, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿cuál es el mayor sueldo? 1000, obviamente, es el único que nos ha dado. Luego nos va a dar el segundo. Hasta ahora el máximo es 1000. Nos va a dar el segundo, que es 1500. ¿1500 es mayor al último sueldo, que era 1000? Sí, ¿no es cierto? Entonces actualizamos. Ahora el mayor sueldo es 1500, ¿verdad? Luego nos va a dar el tercer sueldo, 1150, por ejemplo. 1150 es mayor al último sueldo, que es 1500. No, ¿verdad? 1500 es mayor a 1150. Entonces, hasta ahora sigue siendo el mayor 1500, ¿verdad? Sigue siendo. Cuarto sueldo es 1000. 1000 es mayor al último sueldo o al mayor sueldo, que era 1500. Son iguales. Ah, no, mentira. 1000 no es mayor que 1500, entonces 1500 sigue siendo el mayor. Luego decimos, ok, el quinto sueldo es 1550. ¿Es mayor al máximo sueldo, que era 1500? Sí, entonces actualizamos. Ahora el mayor es 1550.
Y por último, nos dicen el último sueldo es 1200. ¿Es mayor al máximo, que era 1550? No. Entonces nos quedamos con 1550. ¿No es cierto? Y como era el último sueldo, ¿cuánto es el máximo? 1550. Entonces se dan cuenta como que nos dan un sueldo y verificamos si es el máximo. ¿No es cierto? Si es el máximo, actualizamos. Y si no, lo dejamos como estaba. ¿Ok? Los únicos pasos que hay que seguir es leer la cantidad de sueldos, leer n, luego repetir n veces. ¿Qué cosa? Leer sueldo, verificar si es el máximo. ¿No es cierto? Si es el máximo, actualizamos. Y si no, no. Y luego, después de repetir eso n veces, mostramos el máximo. ¿No es cierto? Porque después de haber repetido, ya tendríamos guardado cuál ha sido el máximo sueldo que hemos visto, por así decirse. ¿Ok? Hemos comenzado con 1000. Hasta ahí era el mayor. Luego 1500. 1500 era el mayor. Luego 1150. Teníamos a 1500 que era mayor a 1150. Entonces 1500 seguía siendo el mayor. Luego 1000. 1500 seguía siendo el mayor. 1550. Ah, bueno, es mayor que 1500. Entonces el nuevo mayor, 1550. Luego 1200. 1200 es mayor que 1550. No, entonces sigue siendo 1550. Como no hay más sueldos, ¿con cuál nos quedamos? Con 1550. ¿Ok? Básicamente eso. Y bueno, ya tenemos los pasos a seguir. Para pseudocódigo solo sería seguir esto. Encabezado, inicio, leer n, leemos n. Luego repetir n veces. ¿Ok? Entonces voy a comenzar. Como vamos a leer 6 sueldos, como vamos a leer 6 sueldos, vamos a comenzar desde el 0. ¿Ok? Máximo va a comenzar con 0, porque inicialmente no hemos leído ningún sueldo, entonces inicialmente el máximo va a ser 0. ¿Ok? Y luego comenzamos con la estructura repetitiva. Vamos a comenzar con 1, vamos a ir hasta n de 1 en 1. ¿Ok? Y comenzamos a leer los sueldos. Entonces, leer sueldo, tal cual. Leemos un sueldo y verificamos si es el máximo. ¿No es cierto? Preguntamos, ¿el sueldo que acabo de leer es mayor al máximo? ¿Cuánto vale el máximo? 0. ¿Y cuánto es el sueldo que acabo de leer? 1000. Entonces es mayor. ¿No es cierto? Si el sueldo es mayor, entonces el nuevo máximo se va a actualizar. ¿Ok? Y básicamente solo es eso, preguntar. Si es mayor que el sueldo máximo, actualizamos. Y si no, pues no hacemos nada. ¿Ok? Bueno, básicamente eso nomás tenemos que repetir. No. Si sueldo es mayor al máximo, entonces el máximo se actualiza. Sí, está bien. Se actualiza y fin. Por lo tanto, eso se va a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lea el último sueldo. Y luego, bueno, primero va a ser 1000. Vamos a preguntar, 1000 es mayor que 0, sí, entonces el máximo va a ser 1000. Luego vamos a volver, va a ser el segundo, 1500. 1500 es mayor que 1000, sí, entonces el nuevo máximo va a ser 1500. Luego va a ser 1150, no es mayor que 1500, va a seguir siendo el mayor 1500. Después 1000, 1000 es menor que 1500, el máximo va a ser 1500 todavía. Luego va a ser 1550. 1550 es mayor que 1500, por lo tanto, como es mayor, el nuevo máximo va a ser 1550. Otra vez volvemos. 1200 es mayor que 1550, no. Entonces el máximo 1550. Y bueno, ahí terminaría, ¿no? Porque ya habríamos leído el último sueldo. Sería fin para y mostramos el máximo, que sería 1550. ¿Cierto? Mostrar y listo. Fin. Solo ponemos las variables que hemos utilizado aquí y ya estaría. Sí. Sí, eso sería lo último. Sería el otro caso que hemos visto. ¿Ok? Sí, eso sería. Bueno, eso sería el para, muchachos. No, no hay más complejidad en realidad. Sé que es un poco difícil darse cuenta de cómo funciona el para, pero
como les he dicho, o sea, tiene un valor inicial y tiene un valor final, ¿no es cierto? Un valor inicial que es la variable y el límite que en este caso es el n. Entonces en algún momento va a llegar, porque va a ir de uno en uno, ¿no es cierto? En este caso. Primero va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, así hasta que lleguemos a un n que va a ser su límite. Cuando superemos ese límite, ahí va a morir. Vamos a dejar de repetir. ¿Ok? Y básicamente eso. Pero como les digo, si en verdad hay problemas en hacer o utilizar la estructura repetitiva para, también está el mientras, ¿ok? Se puede reemplazar un para con un mientras, que como ya hemos visto es mucho más sencillo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Mientras se cumpla esta condición, repetimos esto, ¿ok? Y cuando ya no se cumpla, se sale. Eso es mucho más sencillo que utilizar un para, ¿verdad? Entonces, mientras que el... ¿Dónde está? Que el para, aquí está. ¿Ok? Es mucho más sencillo. A veces sí es más útil utilizar un para porque el para te ayuda a, como por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el mientras en su estructura tiene dos instrucciones, pero utilizando el para que resuelve el mismo problema, solo se utiliza uno, ¿verdad? En este caso, la diferencia solo es una instrucción, pero cuando se resuelven problemas más grandes, a veces el para te ayuda a evitar que tu programa sea más largo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que te ayuda es el hecho de que tú estás haciendo un conteo en el mismo encabezado, ¿ok? Como aquí. Aquí estoy usando dos instrucciones, pero el para ayuda de que solo sea uno, ¿ok? Pero si, como les digo, el mientras igual se puede utilizar en vez del para y es mucho más sencillo, ¿ok? Bueno, creo que, a ver, ¿qué es? Sí, por ahora creo que sería eso suficiente por hoy, muchachos. ¿Alguna duda sobre la estructura repetitiva para? Todo claro, Auxi. Ok. Uy, se escuchó entrecortado mientras hablaba. Todo claro, Auxi. Ok, muchachos. Pucha, que ganas. Ha de haber algún momento donde se ha comenzado a entrecortar y no me di cuenta. Bueno, por si acaso igual, si digamos no ha habido cosas que no se han entendido, igual tengo bueno, ya les he mostrado, ¿verdad? Tengo en la lista de videos todo lo que incumbe pseudocódigo, ¿no? Ahorita vamos a ver dónde está. Mm, aquí. No, mentira. Estoy equivocando. Está en pseudocódigo. Mm, aquí está. Estructura repetitiva para. ¿Qué Ok, por tal, si muchachos? acaso, aquí igual tengo todo lo que hemos visto hoy día. Otra vez lo explico. Ok, por si ha habido problemas y no se ha entendido. Ok, eso muchachos sería por todo por hoy. Nos veríamos el siguiente sábado, ¿ok? Eso, muchachos. Nos vemos entonces. Si es que no hay preguntas, nos veremos directamente el siguiente sábado. ¿Ok? Hasta luego, Chao, Auxi. muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Auxi.